Esta presentación, esta barrida, anuncia un nuevo invitado en una sección que amamos hacer. Así que, Javi, te invito a que te sumes a este amor por la sección. Entonces me quedo, entonces me sumo. ¿Te sumás? ¿Te quedás? Ya estoy acá, qué bueno. Sí, no te puedo decir, no te dejamos ir además. Porque tenemos un invitado más para sumar a Elecciones 2023, hablan los pibes, y le damos ya mismo la bienvenida a Pepo Ares, que es militante de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, hola Lorena, hola Joaquín. Javier, no te preocupes. Bueno, todo bien. Voy a pasar. Bueno, nada, antes que nada le quiero agradecer a Manuel Cisneros, presidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, y a Gastón Manes por la confianza depositada en mí para hoy poder estar acá, y a la Juventud Radical en Lucha, que es el grupo humano que me contiene y que, bueno, que me inspira me inspira entusiasmo para poder transformar la realidad. Y para, 19 años y sos estudiante universitario, sí, pero me imagino que la militancia no empezó ahora ni en este contexto de ser estudiante universitario. ¿Cómo empieza la historia tuya en el vínculo con la política? Bueno, antes que interés por la política en sí, primero nació en mí un interés por transformar el mundo que me rodeaba y las cosas que pasaban. O sea, mi interés por la política, mi interés por transformar nace cuando me di cuenta de que no todos tenemos las mismas oportunidades, de que no todos éramos iguales, y se dio, recuerdo, unas vacaciones de invierno, no recuerdo bien si fue en el año 2010 o 2011. Ajá. Estamos en Buenos Aires. Eras muy chico, 9, 10 años. 8, claro. 7 u 8. Recuerdo que habíamos salido del cine, del teatro, con mi abuela, mi mamá y mi hermana, estábamos en un café, creo que en calle Florida. Estamos disfrutando, bueno, riéndonos, julio, bastante frío, y nos acerca un chico que teníamos una edad que yo en ese momento, desabrigado, con bastante frío, en una situación vulnerable, debilidad y demás. Y yo me quedé bastante impactado, ¿no? Porque yo vengo de un pueblo de 10.000 habitantes, donde si bien hay desigualdades, hay jóvenes que padecen, sí, algunas familias están mejor, otras no tanto, peor, ¿no? Pero nunca lo he visto tan manifiesto como acá, y ahí fue cuando se encendió en mí, o se despertó en mí un interés por decir, che, estas cosas no está bueno que me pasen. Ahora, ¿y por qué la UCR, que en principio, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, no es el partido que uno piensa en primer lugar cuando dice militancia de la juventud en la política? Piensa por ahí más en el kirchnerismo, quizás hoy en día la gente de Milei, incluso la Juventud Pro, pero sí entiendo que el interior de la provincia de Buenos Aires tiene una presencia la UCR que tal vez no se ve en otros lados. ¿Cómo fue que te metiste en la UCR específicamente? Bueno, el radicalismo yo llegué en el año 2019, pasó mucho tiempo, bueno, yo en el medio de esto se sentó conmigo, pero no había pasado de la potencia el acto, ¿no? Claro. Año 2019, yo ya, cuando había ido creciendo, me había dado cuenta, había entendido que la política era la herramienta para transformar la realidad, que tenía la función de administrar la sociedad, organizar la vida social y demás. Y bueno, lo primero que tenía al alcance era militar o participar en los centros de estudiantes. Yo en el año 2019 soy candidato a presidente del centro de estudiantes de mi colegio. Yo en ese momento no vivía en Carué, yo viví 8 años en Carué y 8 años en Dorrego, en otra localidad también de la provincia de Buenos Aires. Que son cercanas, están 300 kilómetros. Por eso. Sí. Bueno, en ese momento se acerca un concejal joven, Luciano Ripoll, que me manda un abrazo. Se sintió interesado en el momento que se había generado en un colegio, que había participado en 3 listas y demás. Y bueno, ahí empecé a interactuar con él, empecé a charlar con él. Y un día, recuerdo un viernes, 9 de agosto, 2 días antes de las PASO del 19, me dice, ¿por qué no te venís al comité? Vamos a un arroz con pollo, paso a conocer el pibe de la Juventud Radical y demás. Y bueno, ahí fue cuando conocí a los chicos de la Juventud Radical de Dorrego. Y bueno, me contagió bastante esas ganas que ellos tenían de transformar, de producir cambio en su comunidad. O sea, empatizaba con ellos. En realidad vos ya venías con esta idea de la transformación, más allá de tu iniciación tan temprana, a los 9 años, con ese impacto, haciendo cosas que tenían que ver con ¿qué? Con tu comunidad escolar, con tu comunidad del pueblo. Digo, ¿hasta dónde llegaba esa inquietud y hasta dónde llegaba la acción? Porque digo, en el momento que estás en el centro de estudiantes hay acción. Sí, bueno, yo iba a un colegio privado, católico, que los estudiantes tienen distinto poder, pueden ser distinto contrapeso a los directivos que los que se pueden hacer en un colegio público, pero bueno, recuerdo que lo primero que me impactaba en el centro de estudiantes era que me parecía que yo me sentía muy restringido con el tema de la vestimenta. Era como una especie de la rebeldía de ser joven y un rechazo a la autoridad, ¿viste? O sea, yo en realidad iba Basta uniforme, dijeron. Claro, no soy católico, no soy practicante, sí tomé la comunión y demás. Seguí siendo joven, ¿no? Si no, que nos queda a nosotros, ¿no? Eso quería aclarar. Bueno, era un adolescente y era como una especie de rechazo a la autoridad, yo me sentía bastante restringido y demás. Bueno, queríamos que no daban café, no dejaban tomar mate, un poco por responsabilidad de los alumnos, porque por ahí se tapaban las cañerías, era un desastre cuando con el mate, claro. un poco.
y las luchas van por ahí de ese lado, bueno, vamos a chiquititas, tratar. pero luchas al fin que tenían que ver con cosas que les importaban a ustedes, claro, en particular, desde ese lugar. Bueno, primero eso, después, bueno, producir algunos cambios en la comunidad, pero bueno, siempre iba a pequeña escala, ¿no? Uno imaginaba con poder cambiar las cosas a grandes rasgos, pero primero arranca desde lo más cercano que tiene, lo que más. Y ahora yo recién decía que hoy en día por ahí hay muchos más jóvenes militando, en general a uno se le ocurre en otros espacios políticos, uno de ellos que hoy está quizás cada vez más bueno, no quiero decir de moda, porque no es necesariamente una moda, pero mucho más popularidad en los libertarios, sobre todo el que más tracciona hoy en día, que es Milei. ¿Por qué te parece que los jóvenes quizás hoy están siguiendo muchos en masa, para bien o para mal, a Milei? Y vos, ¿por qué no estás de esa vereda? Bueno, yo creo que Milei, el fenómeno Milei se genera un poco consecuencia de una política que no ha dado respuestas, que no pudo satisfacer las demandas sociales y demás durante mucho tiempo. Yo creo que expresa más cansancio, ¿no? Yo pienso que muchos de los jóvenes que sigan Milei lo ven como una lógica antisistema, ¿no? Como una épica de ser antisistema, porque yo me pongo a pensar, muchos jóvenes que militan a Milei, que siguen a Milei, que van a los actos, que lo comparten en redes sociales, yo no creo que sea por el programa, porque no creo que estén a favor ni de la venta de órganos, ni de la libre exportación de armas, ni de eliminar el Banco Central o de eliminar el Estado. Yo creo que la mayoría de los jóvenes están a favor de la universidad, están a favor de cuidar el medio ambiente. Yo siento que la mayoría de los jóvenes tienen una visión humanista de la política, una visión con sensibilidad social. Sí. Y bueno, yo siento que un poco se apagó esa visión que yo te expreso, que sí tuvo bastante relevancia con el movimiento de las mujeres, un poco porque se saldó la deuda que tenía la democracia para con las mujeres. Que fue muy joven, por cierto, pública. El movimiento de las mujeres, más allá del acompañamiento de las Claro, históricas, que se dio ¿no? primero con Ni Una Menos y tomó mucha fuerza en 2018 con el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Y se dio medio al fin de la pandemia, más dura que tuvo en fin de semana, y creo que por ahí se apagó esa llama. Pero una particular que yo noto del fenómeno Milei es que solo atrae a los varones particularmente. Ajá, o sea, vos no notás que haya mujeres jóvenes interesadas en el fenómeno Milei. Yo creo que no. Yo me siento bastante, no diría negativas porque no me gusta generar antagonismos, no creo en la grieta. Sí lejos. Sí lejos de esa lógica que tienen todos los populismos, que para mí Milei expresa un populismo de derecha, que es eso de ver a la sociedad de manera antitética, antagonismos y la exclusión del otro como necesidad, ¿no? Que lo tienen los populismos de izquierda tanto como de derecha. Yo siento que esa manera, esa lógica, esa metodología de entender a la política, yo creo que erosiona mucho el diálogo democrático y yo creo que es necesario salir de esta confrontación constante. Hay una cuestión que se viene dando desde que Alberto Fernández es presidente de la Nación, y es que suele mencionar y mucho a Raúl Alfonsín. Y algunas veces, incluso los propios, lo han señalado como socialdemócrata y no como peronista. Sí. ¿Vos observás eso en el presidente Alberto Fernández o qué opinión tenés del presidente Alberto Fernández? Bueno, yo creo que se ha perdido mucho su credibilidad, Alberto Fernández. Es difícil hoy etiquetarlo, ¿no? Yo creo que la política argentina está llena de clichés, de etiquetas, y está bastante vacía de contenido. Se me hace difícil etiquetarlo ideológicamente por ciertas inconsistencias que ha tenido a la hora de gobierno, discursivas y demás. Sí estoy convencido de que Alfonsín es socialdemócrata, no te sabría decir de Alberto Fernández. Okay. Y justamente yo te iba a mencionar a Alfonsín, pero por el lado más del panteón. Viste que cada espacio político, sobre todo un histórico como la UCR, tiene su panteón, pero la UCR quizás tiene la particularidad de que tiene más de un panteón. Está la línea quizás Irigoyen, Ilia, Alfonsín, más del lado progresista, y por otra parte, por ahí Balbín, de la Rúa, digamos, que siempre han tenido un espectro más conservador. ¿Vos cómo te parás frente a este gran panteón de figuras históricas del radicalismo? Bueno, o sea, te lo puedo relacionar con cómo fue llegando al radicalismo y demás. Yo cuando llego al radicalismo, primero llego por el grupo humano, después me empieza a despertar curiosidad y quería empezar a entender en el espacio en el que estaba. Y bueno, me he dado cuenta que había llegado a un partido que había tenido, si bien, más derrotas que triunfos a lo largo de la historia. Yo el radicalismo le dio momentos muy prósperos en la historia del siglo XX a la Argentina, el voto popular con Irigoyen, el avance en las leyes sociales, el gobierno ejemplar, Arturo Illia en una Argentina fracturada de golpe en golpe, y el advenimiento de la vida, el fin de la noche oscura con la recuperación democrática, el juicio de las juntas, la democratización no solo de Argentina, sino de América Latina, ¿no? Argentina fue un faro en América Latina para... Yo me siento más cómodo en esa línea, pero sí tengo mucha valoración positiva, por ejemplo, Alvear, que muchos le etiquetan como conservador, para mí no lo fue. Lo mismo con De la Rúa. Tengo mucho respeto por todos los líderes que ha tenido el radicalismo.
Vos hablabas de más fracasos que triunfos y mencionabas de alguna manera eso como algo que seguramente te fuiste encontrando a partir de estudiar, después de entrar por el grupo humano. Digo, en esos fracasos, ¿en qué lugar colocás, si es que te pusiste a observar y a meterte un poquito más en el interior, lo que pasó con el gobierno de la Rúa? Digo, esto que para nosotros es, podríamos decir, la crisis en la historia última, más cercana que tenemos como para palparla. Vos no habías nacido en el 2001, no, pero sin embargo, digo, alrededor en tu familia debes tener mucha gente que te ha mencionado en algún momento la crisis del 2001. Sí, bueno, la crisis del 2001 fue muy mala para Argentina y demás. Fue muy mala también para el radicalismo como partidos. El radicalismo en 2003 sacó 2,5% de los votos. Con Leopoldo Moró, que hoy es kirchnerista. Sí, kirchnerista, lo llevó casi a su desaparición. Y yo creo que late todavía en la sociedad todo eso con el radicalismo, porque los últimos 2 gobiernos que tuvo el radicalismo, en el 83 y en el 99, que fueron electos, ninguno de los dos terminó su mandato. Eso pesa un poco. Pero bueno, yo creo que, si se quiere, lo que ha pasado en el 2001 es un poco la evidencia empírica de quiénes son los que hacen caer los gobiernos, ¿no? Porque hoy hemos estado en una situación bastante peor en muchos índices que en el 2001 y entendemos que en el 2001 no había los que por ahí movilizan la calle, los que aplican el caos controlado, son los que están en el gobierno, ¿no? Que no tienen resortes del Estado. Los movimientos sociales, la corporación sindical, con Alfonsín fue la Iglesia. Yo creo que hoy es bastante distinta la situación. Ahora, y te preguntaba antes por ahí qué es lo que ves que te diferencia con la gente que milita por Milei de tu misma edad, pero ahora te quiero hacer la pregunta contraria. Sí. Quizás, ¿qué es lo que ves que tiene en común la gente de tu generación a la hora de militar? Por ahí, la gente que nació después del 83, obviamente, tiene en común este consenso democrático que quizás no tenía la generación previa. Bueno, hoy en día los jóvenes, ¿por qué militan en general, más allá de las diferencias dentro de la política? Bueno, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Por eso hay distintos espacios. Yo creo que hay algo que es transversal a todos los jóvenes, que creo que es a casi todos los jóvenes, diría que es el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género, es una lucha por ahí más de las mujeres, pero hay varones muy comprometidos con la igualdad de género. Yo creo que con la igualdad de oportunidades, particularmente a mí lo que más me inquieta es el tema que haya igualdad de oportunidades, ¿no? Me gustaría que todos los jóvenes, todos mis compañeros tengan las mismas oportunidades que pude tener yo, de estudiar una carrera universitaria, de no tener la necesidad de salir a trabajar. Yo también milito, particularmente esto es más una apreciación personal, algo personal, yo milito para que haya menos enfrentamientos. Algunos jóvenes tendrán, por ahí los que están más en los tecnicismos y en algunas cosas que por ahí no son tan relevantes para la discusión pública, hay movimientos de jóvenes con cambio climático, pero más allá del cambio climático, algunos con el cambio de la matriz energética, que les puede sorprender. Yo creo que va por ese lado. Va por ese lado. Mencionabas recién el tema del diálogo, ¿no? Sí. Y una de las cosas que se repite en las entrevistas que venimos haciendo con jóvenes de diferentes espacios es una situación que pareciera ser más privativa de los adultos. El hecho de la grieta, de la incapacidad de encontrarnos en un mismo espacio y debatir ideas sin que eso signifique que no podamos hablar, que no podamos saludarnos, que no podamos compartir. Digo, ¿vos notás esto también, que los jóvenes tienen mayor predisposición al diálogo? Sí, por supuesto. Coincido al 100%. Algo que también, particularmente creo yo también que nos pasa a los jóvenes, es que notamos que la política de Argentina está llena de clichés, llena de etiquetas y muy vacía de contenido. Entonces, muchos políticos vienen acá a la tele y para quedar elegantes y quedar bien ante la opinión pública dicen, bueno, Argentina necesita diálogo y consenso, Argentina necesita más educación, y no te pueden trazar ni una línea las reformas que harían y las reformas educativas que llevarían adelante a la hora de gobernar. Sí, yo creo que es total la predisposición al diálogo. Porque también entiendo que, como dice Facundo, la grieta nos embrutece y nos empobrece. Porque la grieta siento que la inmediatez de la grieta... Facundo es Manes. Digo, para aclararle a mi candidato a presidente. ¿Tu candidato a presidente? Sí, sin ningún lugar a dudas. Te decía, siento que la grieta es una traba para pensar el desarrollo argentino, ¿no? Siento que la inmediatez de la grieta, de que nos ponen qué dijo tal de tal, en tweet contra tweet, chicana, eso nos impide que todo el arco político se siente y pueda definir el rumbo de la Argentina, ¿no? Siento que es una traba para el desarrollo, siento que no nos permite ocuparnos de temas importantes, las reformas estructurales
para llevar a cabo. Siento que es un problema para... Y la última, por lo menos Sí. de mi parte, justamente cómo ves hoy la situación, bueno, de Juntos por el Cambio en general, pero sobre todo del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, que como bien decías, después de la crisis de 2001, que estuvo casi a punto de desaparecer, fue recuperándose de a poco. Hoy plantea la posibilidad de tener un nuevo candidato a presidente que no había tenido en las últimas elecciones, por lo menos competirle ese espacio al PRO. Bueno, ¿cómo ves vos la situación de la UCR hoy en día? Bueno, primero te digo Juntos por el Cambio, después voy al radicalismo. Yo creo que Juntos por el Cambio hay mucha expectativa porque, si bien yo no daría por muerto ni mucho menos al gobierno, pero sí siento que hay gente dentro de Juntos por el Cambio que siente que ya se ganó y demás. Hay bastante expectativa con los resultados que se puedan arrojar en octubre, lo que genera hacia adentro una gran disputa por el liderazgo, por qué plan se lo va a ofrecer a la sociedad y demás. Hay bastantes rispideces y demás. Siento que no pasan de rispideces ni de discusiones de lo que va pasando, no hay ninguna chance de fractura y demás. Al ¿Y radicalismo, se resuelve en paso? sí, yo creo que sí, yo creo que está todo bastante para que haya paso. Bien. Y al radicalismo lo veo con la vocación de ser protagonista y de liderar la coalición la principal coalición opositora Bien. de la Argentina y bueno, poner un candidato a presidente que para mí es Facundo Manes. Para vos es Facundo Manes. Bueno, te vamos a despedir, pero antes quiero saber, porque Facundo Manes es goropo para todos los que somos de Salto, todos Sí. los conocemos así. ¿A vos te dicen Pepo de siempre? Pepo me dicen desde siempre, yo tengo uso de razón, me dicen Pepo, yo ya respondí a Pepo en el jardín, o sea, en el jardín Ya de la está. adolescencia me decían Pepo, así que... Seguirá siendo así. Sí. Pepo, muchísimas gracias por haber venido, gracias No, por compartir gracias, con Pepo. No, nosotros gracias estas Javier, ideas. lo digo bien, Lorena, Gracias. muchas gracias por el espacio, me Un sentí muy placer. cómodo. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa ahora, ¿eh? Javi, vamos a tenemos mucho pausa. más todavía, sí. Ya volvemos. Bueno. Bueno, gracias.